Benjamín López, buenas tardes. Muy buenas. Y Agustín Martínez, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a situar primero el tema de los migrantes, los menores migrantes. Nos daba la pauta el Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y allí ha estado Abel Martín. Abel, cuéntanos. La expectación por este acuerdo que hemos conocido esta misma mañana entre Junts y la parte socialista del gobierno por el reparto de menores migrantes no acompañados y su redistribución por todo el territorio nacional. Ángel Víctor Torres ha querido dejar una idea muy clara, la ha repetido constantemente y dice que ahora se le va a pedir a todas las comunidades autónomas, su mayoría, como bien saben, pues gobernadas por el Partido Popular, que den los datos exactos a día de hoy de cuáles son las cifras de esos menores no acompañados que hay en cada territorio. Dice que tienen hasta de finales del mes que viene para que esas cifras se trasladen al gobierno. Está mandando, como decimos entonces, la presión al Partido Popular porque quieren conocer de primera mano esas cifras que manejan cada gobierno regional. Y además avanza que si alguien se opone, si algún presidente, en este caso del Partido Popular, se opone a dar esas cifras, pues se plantea que por qué no quiere decir cuál es la realidad, cuál es la fotografía, cuál es la radiografía de esos menores no acompañados que están ahora mismo, digamos, pues bajo el cobijo del gobierno de cada comunidad autónoma. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres cómo planteaba esto aquí en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Teniendo en cuenta lo que se ha afirmado, dicho, publicado y extendido durante todos estos meses sobre los menores no acompañados extranjeros que están en las comunidades autónomas, diciendo muchas comunidades autónomas a través de sus presidentes o presidentas que están saturados, el ejemplo mejor de transparencia y rigor es que imitan los certificados con fe pública de los funcionarios pertinentes que diga cuántos menores no acompañados extranjeros hay en cada una de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. No hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones. Y por eso confiamos en que quienes estamos en la cosa pública, que tenemos que velar por la transparencia y el rigor, emitamos esos informes certificados. Si no lo hacen, no es verdad lo que han afirmado. Si no lo hacen, tendremos que recurrir, lógicamente, a los registros que tienen los ministerios pertinentes. Pero creo que es el momento de que se sepa con claridad, y creo que debería ser una exigencia pública, el que todos los españoles y españolas sepan el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. Sí. El ministro Torres ha puesto el foco, como decimos, en esas posibles sanciones si no se dan las cifras de las comunidades autónomas al gobierno central. Y además ha querido incidir también en que dice que hay un cambio de parecer en el Partido Popular, porque hace unos meses estaba de acuerdo y ahora dice que si se niega a acoger o se niega a dar esas cifras es porque hay una presión desde el lado de Vox que el Partido Popular estaría asumiendo. Pero también vamos más allá porque no han querido hablar de cifras desde parte del gobierno, pero sí que los periodistas les hemos planteado en alguna pregunta cuáles son los números que manejan y aquí sí, el ministro de Política Territorial ha hecho referencia a Cataluña porque, como se ha publicado, pues desde Cataluña, desde el independentismo, dice que acogerá una cifra en torno a 20-30 menores migrantes y que, por ejemplo, según sus cálculos, los del independentismo catalán pues tendrían que venir unos 700 a Madrid. Él dice, el ministro Torres, dice que se tienen que tener en cuenta también pues todas esas regiones, todos esos territorios que históricamente han acogido a más menores y habla de Cataluña y habla de País Vasco. Vamos a escucharlo. Extranjeros que en estos momentos, a día de hoy y a esta hora y en el conjunto del país, es complicado, por no decir imposible, dar el número concreto, ¿no? Porque estamos hablando también de movimientos que se dan dentro del propio territorio. Hay distintos registros, pero para tener la evidencia más fiable, para eso este Real Decreto Ley ha incluido las certificaciones desde las propias comunidades autónomas. La pregunta habrá que hacerla es, ¿por qué hay comunidades autónomas que no quieren enviar ese certificado? Yo he ido a números redondos, que pueden ser más o menos, pero un poco para que me entendieran didácticamente lo que estaba exponiendo con respecto a qué es la población, el criterio para la capacidad ordinaria que marca el número de menores que habría por cada uno de los territorios, que no es un capricho, que sí, que hay comunidades autónomas que ahí están los datos, históricamente han hecho más esfuerzo por razones diversas, que no es el momento quizás de poder analizarlo, entre ellas las que usted me cita, sí,
sí las hay, porque son objetivos. Cataluña, País Vasco, Canarias, hay comunidades que han hecho, por razones diversas, un esfuerzo mayor y otras también. Bueno, todo esto tiene su miga, lo vamos a analizar con Agustín Martínez, con Benjamín López también tiene su miga, porque hay bastantes trampitas aquí en el mensaje del gobierno, Benjamín, hay bastantes trampitas, Agustín, en el mensaje del gobierno, porque entre otros motivos, porque está contando lo de la antigüedad, lo del historial, dice, no, es que Cataluña y el País Vasco tienen más historial, tienen más acogida, claro, pero luego en los criterios que utiliza el propio gobierno para hacer el reparto, lo del historial queda casi en último lugar, no contabiliza, no da puntos, pero en cambio en el mantra del gobierno sí que está presente. Y luego también llama la atención Agustín Martínez, hay una velada amenazada incluso de sanciones, dicen, esto es un real decreto ley, ojo, que si a mí no me presentan los certificados de los inmigrantes que hay en cada comunidad autónoma, incluso se apunta a la posibilidad de sanciones. Ojo, porque aquí hay una guerra a la vista total entre el Partido Popular y el gobierno de Sánchez. Bueno, dos cuestiones. Una primera, ciertamente todos sabemos que las comunidades autónomas fronterizas pues tienen un nivel de infiltración superior de inmigrantes y evidentemente son muchísimos los franceses que pasan constantemente desde la frontera francesa por los Pirineos, saltándose todos los controles de aduana para vivir en Cataluña, el paraíso catalán, y obviamente con esos extranjeros también hay que contar. Es obvio que también Cataluña tiene frontera con Libia y Argelia y son muchísimos los subsaharianos que han entrado saltándose y jugándose bravamente la vida para llegar a las costas de Tarragona y de Girona. Y claro, entonces son muchísimos más que el resto de las comunidades autónomas, como Andalucía, que está muy, muy lejos de Marruecos, y Canarias, que está también muy lejos, Murcia, las Baleares, bueno. Evidentemente es una broma. Pero a mí lo que más me sorprende y lo que más me produce estupor es el hecho que yo podría entender esta argumentación si se hiciese de gobierno a gobierno. Es decir, si estuviésemos hablando que esta discusión se llevase entre el gobierno de Cataluña, el gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana y el gobierno de España. Y bueno, que el gobierno de Cataluña, bueno, pues expresase los argumentos que tuviera bien. Es que no es así. Es que quien está planteando toda esta negociación es Junts. Que yo sepa, Junts es el primer partido de la oposición y no gobierna en Cataluña. En todo caso, y por exageración, diríamos que gobierna en España a través de Puigdemont. Pero es que resulta absolutamente alucinante cómo se puede plantear una negociación en términos de Estado con el partido de la oposición en el gobierno de Cataluña. Claro, a partir de ahí, pues, sinceramente, produce verdadero estupor y llegas a la conclusión a la que todo el mundo creo que evidentemente con la que concluye, que es que esto no es una negociación en esos términos, es una negociación única y exclusivamente política con la única intención de mantener como presidente el gobierno a Pedro Sánchez. En el reparto de migrantes menores, Benjamín, lo comentabas tú al principio en el enfoque del director, claro, hay unas comunidades como Madrid, por ejemplo, que tendrían que acoger en este reparto de menores, estamos hablando de menores, esto hay que hablarlo siempre también en primer término, tendría que acoger 800 y en Cataluña ya te están diciendo que ellos como 20, 40, con lo cual estamos ante un agravio comparativo de primer orden, que es normal que lleve a la rebelión de las comunidades del Partido Popular. Otra cosa es que luego sea muy fácil decir, no, es que son unos insolidarios, no quieren saber nada de estos pobres chicos. No, es que está usted repartiendo el asunto de una forma totalmente arbitraria. Bueno, cuando hace unos días firmaron ese acuerdo para la cesión de los flujos de inmigración a Cataluña, ¿no? Ya se veía venir lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque es evidente que Cataluña quiere tener sus propias reglas de juego y que esto de la solidaridad con el resto de España, ya que no se consideran España, pues no va con ellos, ¿no? No va con Junts, no va con Esquerra Republicana de Cataluña, no quieren saber absolutamente nada del resto de España y de la debida solidaridad, ¿no?, entre comunidades autónomas, porque somos un país, no somos 17 o 19 si contamos a Ceuta y Melilla, ¿no? Pero se veía venir, evidentemente, y cuando ha llegado la hora de la verdad, del reparto de los menores inmigrantes, pues se ha llevado a la práctica. Cataluña va a recibir de 4.000, pues 27 según las primeras estimaciones. Me da igual que sean 25 que 40, de 4.000.
Y Madrid, pues se habla ya de 800, veremos a ver, pero va a estar la cifra, va a estar alrededor de eso, igual que Andalucía, etcétera. Dice el gobierno, fíjate Ángel Víctor Torres, lo escuchábamos antes, que bueno, que por un lado dice que nos digan las comunidades autónomas cuántos han recibido, para que se haga un reparto exacto del número de cada uno. Y a la vez te está diciendo, pero es que claro, Cataluña va a recibir menos porque ha hecho un gran esfuerzo, pero no quedamos en que no sabemos los datos exactos oficiales. ¿Cómo sabe que ha hecho un gran esfuerzo mucho mayor que el resto Cataluña? En todo caso, ¿cuánto ha sido ese esfuerzo mucho mayor? Porque es que de 4.000 recibir 27 ha tenido que ser un esfuerzo, pero vamos, han tenido que llevarse 10 veces más que los demás, claro, en el pasado. 806 lo estamos viendo, 27. En todo Sería caso, en este reparto 27 Cataluña. Claro, en esta primera estimación que ha hecho el Ministerio de Infancia, ¿no? Bueno, veremos a ver si se van a aproximar mucho las cifras a esto, seguro. Seguramente no sean tal cual y haya alguna modificación, pero pequeña. Va a estar por ahí los tiros, porque lo que quiere Junts al final es que no le manden menores. Ellos quieren mandar en la inmigración y no van a recibir testimonialmente, para que no digan que no reciben a ninguno, pues esos 27. Esa es la realidad, y lo demás es todo chuparnos el dedo o tratarnos como auténticos imbéciles, ¿no? Pero más allá de eso, es que claro, el Partido Popular ya no solamente está en contra, y me parece bien, de este reparto arbitrario por el hecho de ser arbitrario en cuanto a la cifra, sino porque no hay un plan detrás de esto. Hablamos de eso, de mercancía, ¿no? Que vamos a repartir unidades, pero no responde a un plan. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde los vamos a alojar? ¿Qué medios disponemos de ellos? ¿Realmente les vamos a dar unas condiciones de vida que no se conviertan en unos delincuentes y que tengan algo de futuro en España? ¿Es lo que queremos o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hay dinero? En fin, medios materiales y humanos. Detrás de eso, ¿hasta cuántos menores podemos acoger? Otros 4.000 que lleguen a Canarias en los próximos días también los vamos a derivar enseguida a la península. ¿O va a haber planes para buscar a los padres de estos chicos e intentar repatriarlos a su país? No sé, quiero decir, que nos expliquen un poco las líneas maestras, ¿no?, de lo que debe ser un plan detrás de la inmigración, no ir solucionando un problema mediante parches que se van poniendo en cada momento según las circunstancias, ¿no? Ha habido ya reacciones en el Partido Popular, por ejemplo, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, muy rotunda en su red social X: ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias, no se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la Unión Europea, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos, para España, para Europa y para los mismos inmigrantes en manos de mafias. Se usa a estos menores de arma política, lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de forma desalmada. Esto es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. También ha habido reacciones ya del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que también se ha mostrado contrario a este último lance de Pedro Sánchez. Escuchen. El Consejo de Ministros aprueba un decreto ley sin haber informado previamente a las comunidades autónomas y habiéndolo pactado exclusivamente con los independentistas de Junts. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cuando la misma fórmula que vimos con la deuda en el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es la fórmula que hoy vemos en el acuerdo con Junts. Creo que a nadie le va a extrañar que las decisiones del Gobierno de España estén única y exclusivamente guiadas por la ideología del poder. La ideología de Pedro Sánchez es la ideología del poder. La ideología que le lleva a permanecer en la Moncloa al precio que sea. Si Pedro Sánchez tiene que aprobar una política xenófoba que le impone los independentistas de Junts, la aprueban. Y encima acusan a los demás lo que no son capaces de mirarse en su propio ombligo. Que no cuenten con... Claro, en este tema también hay que hacer referencia, lo han hecho algunos políticos del Partido Popular, porque hay que tener en cuenta, Agustín, que son menores, que hay que acogerlos, pero también hay que tener en cuenta que si en España se facilita la entrada de tanta población de otros países, al final genera un efecto llamada, ¿no? Un efecto llamada del que en algún momento igual no somos capaces de hacernos cargo. Hay que acogerlos siempre y cuando seamos capaces de mantenerlos. Es decir, tú no puedes abrir las fronteras de manera indiscriminada porque es que no tiene ningún sentido. Eso no es una política migratoria. Eso no tiene ningún criterio ni está avalado por la propia política inmigratoria de la Comunidad Económica Europea, pero de la Unión Europea. Pero de verdad, yo os preguntaría, Benjamín, si me lo podéis explicar, porque es que yo no lo alcanzo a entender. ¿Cómo se puede hablar de criterios objetivos
cuando no se está hablando con quien controla esos criterios objetivos. Si se estuviera hablando, insisto, entre gobierno y gobierno, el gobierno de Cataluña podría aportar, mire usted, nosotros tenemos ahora mismo controlados 1.844 menores. Y por lo tanto nuestra cuota en relación a la cantidad, hacemos una regla de 3 y me corresponden 22. Yo podría llegar a entenderlo, pero podría llegar a entenderlo, insisto, si es el gobierno de Cataluña el que me lo plantea y el que me da ese criterio objetivo. Pero si resulta que el que está generando la política migratoria es Puigdemont desde Junts, desde un partido que no controla los datos objetivos que existen en Cataluña, te das cuenta que es la trampa perfecta en el solitario. Sí, hablamos de grandes frases, grandes frases grandilocuentes en las cuales dices, vale, es que ellos tienen más, pero ¿quién dice que tienen más? ¿Puigdemont desde Bruselas? ¿Que hace más de cuántos años hace que salió huyendo? Te lo tendrá que decir el presidente actual de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y entonces podríamos hablar y lo podríamos entender. Pero es que al final, era lo que decía el presidente de Aragón, es simplemente un juego de estrategia política para mantenerte en el poder. No se está hablando de criterios objetivos, no se está hablando de verdadera política migratoria, simplemente se está hablando de un juego, de un trueque en el cual... Dada la situación en la que se está viendo en Cataluña, dada la existencia de Alianza Catalana, dada la existencia y la aparición de la señora Orriols, Junts se ve forzado a obligar al Estado a tener este tipo de comportamiento o de nuevo pago frente a Madrid. Bueno, vamos a cambiar de tema. Fíjense en estas imágenes.